Capítulo 14. ¿Qué sigue? Después del fraude del 2012, en esos días de desolación, de desaliento y depresión, muchos ciudadanos se preguntaban si valía la pena seguir insistiendo en cambiar las cosas, o si de plano hacerse a un lado y dejar que la vida pública transcurriera sin ellos, sin nosotros, los que veníamos propugnando una transformación profunda de México. Otros cuestionaban si la vida electoral era el camino hacia el cambio, y sin apostar a la violencia. Sugerían explorar otras formas de lucha más eficaces. Entendía el coraje, el desencanto, el malestar que produjo ese nuevo fraude y la arbitrariedad con la que fue cometido, así como el mensaje prepotente de que nos quitarían hasta el derecho a la esperanza. Por eso decidí dedicar un tiempo para escribir y compartir mis reflexiones sobre qué hacer, como se decía antes, o qué sigue, como se dice ahora. Adelanto mi optimismo, valiéndome de Carlos Pellicer, quien en su poema Romance de Pativilca, dedicado a Bolívar, cuenta que, en medio de malos acontecimientos y enfermo, un amigo que le amaba le preguntó a don Simón: ¿y ahora qué va usted a hacer? Triunfar. El libertador respondió con loca fe. Empecé con contestar a quienes sostenían que no debíamos participar en las elecciones, cuando sabíamos de antemano que era pura simulación y que íbamos a un juego con reglas por entero inequívocas. Aunque era consciente de ello, sinceramente creo que siempre debe intentarse la transformación por la vía pacífica y electoral. Respeto otros puntos de vista, pero no considero que la violencia sea una alternativa. Pienso que esta produce más sufrimiento y que con ella terminan imponiéndose con mayor facilidad quienes no tienen la razón, pero cuentan con la fuerza para reprimir o someter. La violencia, en vez de destruir un régimen autoritario, lo perpetúa. Por otra parte, mantengo la convicción de que, aún en condiciones adversas y enfrentando a los poderes más siniestros, se puede lograr cambios profundos, siempre y cuando exista una voluntad colectiva dispuesta a ejercer a plenitud sus derechos, a no permitir ningún régimen de opresión. Sostengo que, cuando el pueblo decide ser dueño y constructor de su propio destino, no hay nada ni nadie que pueda impedirlo. Pero no es fácil lograr este proceso virtuoso de toma de conciencia y participación ciudadana. Quienes militamos en esta causa debemos saber que llegar al gobierno para mantener el régimen dominante es relativamente fácil, pero el triunfo de la justicia sobre el poder implica fatigas y confrontación política. El ejemplo más claro es lo sucedido en los últimos tiempos en nuestro país. El grupo que dominaba vio con buenos ojos la tan alabada alternancia, porque el proyecto de Fox y del PAN eran exactamente el mismo que habían implementado los tecnócratas encabezados por Salinas cuando el PRI estaba en el gobierno, el neoliberalismo. Sin embargo, cada vez que habíamos propuesto un cambio de régimen, incluyendo la aplicación de una nueva política económica, el grupo compacto que mandaba en el país y controlaba al PRIAN nos habían cerrado el paso recurriendo al fraude necesario, patriótico, con el haiga sido como haiga sido, o a billetazos, sin preocuparse por el interés público, las violaciones a la Constitución o a la destrucción de la incipiente democracia mexicana. Además, el gatapardismo, eso que consiste en que las cosas cambien en apariencia pero seguir igual en el fondo, les permitía alargar la existencia del antiguo régimen mediante el engaño y la simulación. Por eso, nuestra lucha fue complicada y difícil, y creo que debe entenderse bien el significado de la palabra transformación. Si se concibe a la ligera, en lo superficial, puede pensarse que es más de lo mismo, demagogia y búsqueda de dinero y poder. Para entender mejor lo que queríamos, lo repetía una y mil veces. Debía pensarse que nuestra lucha se inspiraba, entonces y ahora, en los tres grandes procesos de transformación que han registrado a lo largo de nuestra historia: la independencia, la reforma y la revolución. Tener claro estos referentes no solo nos aporta lecciones y experiencias de cómo han actuado en otros tiempos los sectores más avanzados del pueblo y sus auténticos dirigentes para remediar los males del país, sino que también nos permite saber cómo han actuado opresores y tiranos para mantener las estructuras de dominación. En este conocimiento nos enseña que los procesos de cambios estructurales, aunque indispensables y trascendentes, suelen ser lentos y complicados. Basta con recordar la historia. Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud
y ese anhelo de justicia no se consumó plenamente sino hasta un siglo después, con la eliminación del peonaje en las haciendas. Las reformas liberales se consolidaron después de 30 años de cruentas luchas internas y de invasiones extranjeras. En 1910, Francisco I. Madero convocó al pueblo a la revolución para derrocar a la dictadura porfirista con el lema del sufragio efectivo, y aunque se avanzó en la atención de demandas sociales, en 2012 todavía no podía hablarse de la existencia de un hábito y de una normalidad democrática. Lo anterior no significa, desde luego, que las tres grandes transformaciones históricas que nos predecieron hayan sido en vano. Por el contrario, son los momentos más fecundos de nuestra historia política. Es cierto que, a pesar de las tres revoluciones impulsadas por la gente de vanguardia del país, en muy pocas ocasiones ha sido posible cambiar las estructuras dominantes en beneficio del pueblo, pero tenemos que tomar en cuenta que en esos tiempos memorables surgieron ideas que forman parte del pensamiento progresista de México y que pueden ser vistas en su conjunto como una doctrina o ideario que prevalece y se retoma cada vez que se lucha por causas justas. Por ejemplo, a pesar de que se logró la independencia política, los anhelos de justicia proclamados por Hidalgo y Morelos, como ya vimos, no se cumplieron, y a lo largo del siglo XIX se mantuvo prácticamente intacta la estructura económica y social del antiguo orden colonial. Y no fue casual que la esclavitud que imperaba en casi toda la República se haya abolido, de hecho, en 1914, cuando los ejércitos campesinos encabezados por Villa y por Zapata estaban a un paso de tomar el Palacio Nacional. Las ideas que se fraguan en los movimientos populares pueden entrar en periodos de hibernación y, lógicamente, no atañen a todos, pero no desaparecen, no se borran de la memoria de muchos, de modo que el legado de los procesos de transformación no solo se limita a la reivindicación económica, social y política, tiene que ver también con el avance en el terreno de las ideas. Ahora bien, a diferencia de los partidarios en la transformación por la vía armada, promovida por una vanguardia del pueblo que consigue cambios en las estructuras del poder, nosotros aportamos a que con la toma de conciencias de amplios sectores de la población sería posible alcanzar similares resultados, pero de manera pacífica, en menos sacrificios y mayor profundidad. A veces, los objetivos de las revoluciones no se obtienen o no perduran porque no se hacen acompañar de cambios de mentalidad en la población que permitan, con su participación activa y consciente, contrarrestar las desviaciones que se originan cuando los dirigentes de los procesos de transformación no actúan de manera congruente o se corrompen. En otras palabras, no se trata de llegar al poder y que la gente siga pensando igual, sino que la transformación sea asimilada, producida, aplicada y defendida por el pueblo. Esta concepción es el principal sustento político de nuestro movimiento. Creemos en la necesidad de despertar la conciencia cívica, no solo de un grupo o una minoría, sino de amplios sectores de la población, de una mayoría lo suficientemente poderosa como para establecer un nuevo orden social y político. Desde luego, esta revolución de las conciencias para construir una voluntad colectiva, una fuerza transformadora, requiere de mucho trabajo educativo con la gente y de predicar con el ejemplo. Exige temple, convicciones y perseverancia. Pero, aun cuando puede parecer algo inalcanzable o utópico, debe mantenerse la convicción de que sí se puede. Y nuestro movimiento es un ejemplo. En poco tiempo avanzamos mucho. Contribuíamos a cambiar la mentalidad de amplios sectores del pueblo de México. Pusimos al desnudo el antiguo régimen con sus formas de control y manipulación, e hicimos evidente que el PRI y el PAN representaban lo mismo, que no había diferencia de fondo entre Elba Ester Gordillo, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Diego Fernández de Ceballos, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ahora se sabe más sobre lo que verdaderamente mandaban y hay más claridad sobre su proceder y avaricia. Estimo que esta ha sido la mayor aportación social y política de nuestro movimiento. Tengamos presente que no se puede cambiar lo que no se conoce y lo que bien se comprende difícilmente se olvida. Fruto de este trabajo de concientización es el despertar de muchos ciudadanos de clase media que antes nos insultaban, que ahora nos respetan y que nos dieron su voto en los comicios de 2015, 2018 y 2021 y contribuyeron con ello a convertirnos en la fuerza mayoritaria. Somos testigos también del surgimiento del movimiento estudiantil de nuestro tiempo, el Yo Soy 132.
Estos jóvenes supieron estar a la altura de las circunstancias, levantaron el orgullo de muchos otros y dieron poderosas razones para luchar por el derecho a la información, la justicia y la democracia. Se trató de un movimiento limpio, auténtico, independiente y creativo. En su momento, sostuve que, pasara lo que pasara, si consolidaban su organización o no, y estoy seguro de que sabían que el entusiasmo no se puede mantener inalterable, que es producto de circunstancias especiales. Su contribución había sido fundamental, de trascendencia histórica, al grado que pudimos proclamar que ellos eran el relevo generacional. Ahí estaban, además, los resultados electorales, cerca de 16 millones de mexicanos, sin que se les ofreciera dinero o migajas, de manera completamente libre, expresaron con su voto su firme decisión de abolir el régimen de corrupción, injusticias y privilegios. No eran pocos los que habían dado la espalda a la cultura de la sumisión y del conservadurismo. Por eso, no debíamos desanimarnos ni decir adiós a la esperanza. Aquí es oportuno recordar que luchamos por ideales, no por cargos, por más que nos doliera ese segundo fraude, el tercero contra la izquierda en 25 años, contando el de 1988. No debía existir motivo para el desaliento y la rendición. Por el contrario, debíamos sentirnos orgullosos en la encomienda de regenerar la vida pública y lograr el renacimiento moral de México. También sostenía que el antiguo régimen estaba en su fase terminal, que había caducado, que carecía de consenso. La mayoría de los mexicanos no lo respaldaban, por más que muchos no expresaran abiertamente su disenso. Basta decir que la gente no festejó el supuesto regreso del PRI a Los Pinos. Había, por el contrario, duelo nacional. No nos confundamos. Salinas, el jefe de la mafia política, podía decir que se haría una cirugía para quitarse la risa, pero el pueblo, de malhechores que se mantenía en el poder y que seguiría provocando empobrecimiento, inseguridad, desigualdad, corrupción y violencia. Insistía, a los hombres del régimen solo les quedaba el dinero y el aparato de manipulación y de fuerza, pero el dinero no lo es todo, ni es omnipotente. Deja de dominar en la medida en que la gente va tomando conciencia. Ahí está el ejemplo de millones de pobres que, a pesar de sus necesidades, no vendieron su voto. Asimismo, el control que ejercían los potentados a través de los medios de comunicación era cada vez menos determinante. Pero, más que todavía, quedaron muchos mexicanos de todas las clases sociales susceptibles al engaño y a la manipulación. Estaban, por ejemplo, y lo digo de manera respetuosa, quienes en las siguientes elecciones en 2015 decidieron no apoyarnos porque se creían las calumnias contra nosotros que difundían los voceros de los dueños de los medios. Sin embargo, más de la mitad de los mexicanos ya no confiaban en sus instrumentos de desinformación y manipulación. El caso Peña Nieto era un ejemplo. Sus promotores pensaron que bastaba con la publicidad, con la mediática, para hacerlo triunfar de forma arrasadora y sin recurrir a la compra masiva de sufragios. Pero el cálculo no le salió bien, y en cuanto al uso de la fuerza, ya era cosa de no caer en ninguna provocación y no olvidar lo que dijo Talleyrand a Napoleón. Las bayonetas sirven para todo, menos para sentarse en ellas. Exclamaba, ánimo, que es poco lo que falta, y es que 1, 2, 3, 6 años, una década, son como un suspiro o un abrir y cerrar de ojos en la historia nacional. Quienes luchamos por una transformación que serviría a varias generaciones, debemos aprender a medir el tiempo de un modo distinto. No nos debe preocupar cuánto tiempo tomé la obra de la transformación. Lo importante es no dejar de caminar hacia ese ideal. Cuando alguien pregunta si falta mucho para llegar a un lugar, la mejor respuesta será siempre, tú sigue caminando. Aquí traigo a la memoria y transcribo un párrafo magistral del gran escritor Mariano Azuela, quien en su libro Los de Abajo cuenta: los soldados caminan por el abrupto peñascal, contagiados de la alegría de la mañana. Nadie piensa en la artera bala que puede estarlo esperando más adelante. La gran alegría de la partida estriba cabalmente en lo imprevisto, y por eso los soldados cantan, ríen y charlan locamente. En su alma rebulle el alma de las viejas tribus nómadas. Nada importa saber dónde van y dónde vienen. Lo necesario es caminar, caminar siempre, no estacionarse jamás, ser dueño del valle, de las planicies, de la sierra y de todo lo que la vista abarca. Además, sostenía en ese entonces, si tenemos la fuerza necesaria para resistir, veremos el triunfo de nuestra causa.
y en el peor de las cosas, habremos ayudado mucho a quienes vienen detrás de nosotros para lograr el cambio anhelado. El domingo 9 de septiembre del 2012, en el Zócalo de la Ciudad de México, hicimos el compromiso de seguir trabajando en el fortalecimiento del Movimiento Regeneración Nacional, Morena. Ese día se dio a conocer la convocatoria para elegir a los órganos de dirección en los estados, así como al Consejo y el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Cabe recordar que desde finales de 2006 y hasta la elección presidencial de 2012, nos dedicamos, como ya lo expresé, a la creación de comités municipales y seccionales y a inscribir a millones de mexicanos como protagonistas del cambio verdadero. Aunque entre todos y desde abajo, habíamos logrado que Morena tuviera presencia nacional y fuera una importante institución popular, este proceso de organización se llevó a cabo de manera centralizada, mediante el nombramiento de representantes estatales y distritales. En esa nueva etapa, se buscaba consolidar a Morena, creando los órganos de dirección en los estados a nivel nacional, los cuales tendrían la responsabilidad de aplicar los principios y el programa para la transformación de México. De modo que, lo primero, fue consolidar la organización interna, manteniendo el carácter de movimiento amplio, plural e incluyente. Es decir, Morena continuó siendo un espacio abierto a todos los ciudadanos, a todas las clases sociales y a diversas corrientes de pensamiento. En cuanto a la decisión que se tomaría sobre si Morena se mantenía como movimiento o se convertía en partido político, en aquel entonces hice el compromiso de no pronunciarme ni a favor ni en contra, con la intención de no incidir en un asunto que consideraba debíamos resolver en absoluta libertad y con la participación de todos, con el propósito de facilitar el debate y la libre determinación de los delegados a los congresos distritales. Se les hicieron llegar argumentos de 6 miembros del Consejo Consultivo de Morena, con las dos posturas: 3 a favor de que se mantuviera nuestra organización como movimiento y 3 a favor de que se convirtiera en partido político. Conviene informar que la discusión sobre este tema se tuvo que adelantar porque la ley establecía el mes de enero del año siguiente de la elección presidencial como límite para notificar al IFE la solicitud de creación de nuevos partidos. La ley es tan poco democrática que solo cada 6 años se puede tener la libertad para asociarse, como lo garantiza la Constitución, y ejercer ese derecho político ciudadano. La cronología de la creación de Morena como partido político se puede resumir en las siguientes actividades. Cronología Morena. 2 de octubre de 2011. Se constituye como asociación civil. 19 y 20 de noviembre de 2012. Se transforma en partido político. 7 de enero de 2013. Se notifica al IFE la intención de constituirse como partido político nacional con registro. 21 de enero del 2013. El IFE notifica a Morena la procedencia de su solicitud. Asambleas estatales constitutivas. 28 de septiembre de 2013. Oaxaca. 29 de septiembre del 2013. Puebla. 6 de octubre del 2013. Tlaxcala, Veracruz. 12 de octubre del 2013. Baja California. 13 de octubre del 2013. Hidalgo, Tabasco y Chiapas. 19 de octubre del 2013, Zacatecas. 20 de octubre del 2013, Guerrero, Morelos. 26 de octubre del 2013, Chihuahua. 27 de octubre del 2013, Jalisco. 3 de noviembre del 2013, Michoacán, Tamaulipas, México. 9 de noviembre del 2013, Campeche. 10 de noviembre del 2013, Quintana Roo, Guanajuato. 24 de noviembre del 2013, San Luis Potosí. 30 de noviembre del 2013, Sinaloa. 8 de diciembre del 2013, Querétaro. 14 de diciembre del 2013, Yucatán. 15 de diciembre del 2013, Durango. 19 de diciembre del 2013, Coahuila, Sonora, Nayarit. 25 de enero del 2014, Aguascalientes, Colima. Las únicas asambleas que no contaron para el registro fueron las correspondientes a los estados de Nuevo León y Baja California Sur. 10 de enero del 2014, Morena notifica al INE la fecha de su Asamblea Nacional Constitutiva. 26 de enero del 2014, Asamblea Nacional Constitutiva. 31 de enero del 2014, Morena solicita formalmente el registro como partido político nacional. 9 de julio del 2014, el INE aprueba por unanimidad el registro de Morena como partido político nacional. 7 de junio del 2015, primera elección de Morena como partido político nacional. Lo fundamental es que, como movimiento y como partido, Morena cumplió con su función de ser un instrumento de lucha al servicio de la sociedad, es decir, lo contrario a un medio para beneficio de los afiliados y sobre todo de sus dirigentes. Era imprescindible evitar esto último para no caer en los vicios de la mayoría de los partidos políticos, a los cuales solo los mueven las ambiciones personales y no el interés general. Con razón mi maestro Octavio Rodríguez Araujo, que del tema sabe mucho, escribió: el gran reto es para las bases de Morena, pues han sido emplazadas a elegir representantes y dirigentes en todos los ámbitos posibles, en un esquema democrático que no produzca los vicios de los partidos que han terminado por privilegiar la dirigencia y los cargos en lugar de la lucha por hacer realidad sus principios y programas. Estoy adelantando vísperas y prejuzgando lo que puede ocurrir. No, solo estoy sugiriendo que si Morena deviene partido, este deberá ser diferente a los existentes, si no, ¿para qué hacerlo?
En esos tiempos sostuve que, en cualquier configuración, movimiento o partido, Morena debía convertirse en un referente moral, una organización de mujeres y hombres que concibieran la política como imperativo ético, que la practicaran en bien de los demás y encontraran felicidad en hacerlo. Éramos, pues, como lo hemos seguido siendo, un movimiento no interesado en la componenda y logros de las politiquerías, sino basada en principios y valores, integrado por personas que entendían la política como una actividad trascendente a condición de que se cumpla su verdadera función, el servicio a los demás. Desde esta perspectiva, la política es una de las actividades de mayor significación moral que se puede concebir. Lógicamente, la consolidación de Morena como una auténtica organización de servicio público implicaba poner el acento en infundir y fortalecer valores. Habría sido ingenuo pensar que solo con las normas del estatuto interno de una organización sus integrantes pueden resistir las tentaciones del régimen de corrupción. La única forma de no sucumbir a la máxima de que el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos es mantener ideales y principios y cultivar la digna convicción de que es preferible heredar a los hijos pobreza que deshonra. Morena debe ser una permanente escuela política en la que se enseñe este oficio con fundamentos humanistas. El propósito es fomentar a los jóvenes en el conocimiento de los procesos históricos, en especial en las elecciones que aporta la memoria de las grandes transformaciones nacionales, así como en la práctica cotidiana, para que aprendan a trabajar con la gente en la organización y en la creación de conciencia cívica. Existen escuelas de ciencias políticas y sociales, pero el mayor énfasis se pone en cuestiones teóricas, en un conocimiento que, si bien es indispensable, muchas veces no resulta aplicable en lo cotidiano por el predominio de la política tradicional. En los años que relato, los jóvenes que querían aprender el noble oficio de la política no tenían más camino que iniciarse como secretarios o ayudantes de políticos tradicionales, los cuales podían ser maestros en prácticas de corrupción, pero eran incapaces de enseñar algo sobre justicia y honestidad. Por eso, Morena debía contemplar como estrategia la formación de jóvenes. Ellos debían ser los principales promotores de una nueva forma de hacer política. Aunque es asunto de todos, los jóvenes pueden emprender la indispensable labor de crear una nueva corriente de pensamiento para construir una república amorosa con dimensión social y grandeza espiritual. Dediqué el mensaje final de ese discurso del 9 de septiembre en el Zócalo a estimular a muchos bien amados que todavía estaban tristes y abatidos por el fraude. Antes de escribir ese texto, medité mucho. Buscaba dar una buena explicación y poderosas razones para invitar a seguir adelante. Les dije, créanme que soy consciente del enojo, el desánimo, la impotencia y los malestares del alma que sienten millones de mexicanos luego de este nuevo fraude electoral. Pero debemos superar todas estas tristezas y decepciones, pensando que nada es en vano. Hasta en las peores circunstancias, nuestra noble labor significa limpiar el camino a las futuras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Es promover la aurora, la llegada de una nueva vida, de una patria nueva, del reino de la justicia y del humanismo. A los dirigentes sociales y políticos de nuestro movimiento les recordé que debíamos guiarnos por valores más elevados que nuestros propios intereses personales. Aunque a algunos les pueda parecer una utopía, nada se hace sin ideales, menos política social. Lo imposible se vuelve posible solo con la gran pasión que desata el humanismo. En mis reflexiones de esos tiempos, además de exponer la fe que me mueve, busqué explicarme y explicar si nuestro esfuerzo rinde frutos o si resulta en vano todo lo que hacemos. Y no encontré otra forma mejor de responder a esta interrogante que la de acudir a mi experiencia, que es semejante a lo de muchos otros luchadores sociales. Llevamos años batallando, trabajando con intensidad, dando pasos hacia adelante y recibiendo reveses. Hemos aprendido que, aunque en condiciones adversas, con el predominio del régimen antidemocrático, se va avanzando en la creación de conciencias, en la organización del pueblo y en la conquista de espacios políticos. Sabemos que en esta noble labor no hay derrotas definitivas y se puede vivir en la conciencia tranquila y con felicidad. Una prueba de ello, por poner solo un ejemplo, es el triunfo del movimiento progresista en Tabasco. Es memorable que ese mismo 2012, a pesar del caudal de dinero utilizado para la compra de votos y otras trampas, el pueblo de mi tierra y de mi agua dijo basta y ganó la gobernatura del estado, tras más de 80 años interrumpidos de gobierno priista. En mi libro, Entre la historia y la esperanza, escrito hace entonces 17 años, es un balance sobre lo acontecido en Tabasco, sostenía. El proceso ha sido lento y difícil. Cuando comenzamos había mucho miedo. Se pensaba que enfrentarse al gobierno era darse contra la pared.
Hasta hace poco no había oposición en Tabasco, es decir, no tenemos tradición ni costumbres democráticas. Si lo analizamos bien, nos ocurría algo parecido a lo que sucedió luego de la abolición de la esclavitud. Los ancianos que vivieron esa época platicaban que, cuando los revolucionarios llegaban a las haciendas y les decían a los peones que ya eran libres, estos, en vez de alejarse, se entristecían y algunos se echaban a llorar, porque no sabían qué era la libertad. Tuvo que pasar un tiempo para que tomaran la iniciativa de actuar como personas libres. Así ha sido nuestro proceso. No era fácil sacudirse 66 años, hasta 2012, de poder absoluto de un solo partido, pero la conciencia cívica del pueblo ya había despertado para entonces, había cambiado la mentalidad de la gente, que es lo más difícil de lograr, pero también lo más importante. Ya se había tomado la iniciativa democrática, y esta era un cambio sin retorno, y lo entonces señalado terminó por cumplirse. Esa experiencia es una prueba de que se pueden obtener victorias parciales al mismo tiempo que se crean las condiciones para alcanzar el hermoso objetivo del triunfo de la justicia sobre el poder. La fórmula es luchar, resistir, no claudicar, avanzar, caer y levantarse, recomenzar, y así hasta la victoria final. Todo depende de no perder la fe, de no desmoralizarse, de comprender que los procesos de transformación son lentos pero sublimes. Es más, debemos hacernos a la idea de asumirlos como forma de vida, porque hasta en lo personal producen dicha y grandeza. Es decir, podemos ser felices si dedicamos nuestra existencia a procurar el bienestar y la felicidad de otros. Como decía Aristóteles en la Ética a Nicomanco, alrededor de 350 años antes de Cristo, ningún hombre feliz puede caer en la desgracia, porque nunca llevará a cabo actos odiosos y viles. Ahora, cuando estamos por concluir la primera presidencia del pueblo y por empezar una nueva etapa de la transformación, hagámoslo con el mismo entusiasmo de siempre. Sigamos avivando conciencias adormecidas y organizando a los ciudadanos. Que no nos angustie y detenga el qué dirán nuestros adversarios. Lo más importante es sentirnos bien con nosotros mismos, con nuestras conciencias y con el prójimo. Además, la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena.